Gracias a la internacionalización de la economía, Colombia hoy en día es una economía globalizada, con superior acceso a distintos mercados en el ámbito del crecimiento empresarial y comercial. Es por esto que se trata al mismo tiempo de canalizar sus esfuerzos para la realización de una finalidad lucrativa común, pues mediante un contrato los socios obligan a realizar aportes para constituir el capital social, que luego serán los bienes con los que se realizará una actividad comercial organizada, en la que sus socios aceptan participar tanto en las ganancias como en las pérdidas que derivan de dicha actividad. Bueno, una sociedad mercantil es un vehículo. Igualmente, digamos que la noción de sociedad mercantil depende de para qué tú la quieras en realidad, el propósito que tú le quieras dar. Para unas personas, y creo que para la mayoría de las personas, una sociedad es un vehículo en donde tú, digamos que tú lo vas a utilizar para organizar cierto número de personas y recursos en aras de cumplir un propósito. Las sociedades mercantiles pueden clasificarse como sociedades anónimas, en las que las obligaciones de las partes se extienden hasta un capital establecido. Esto ocurre por el monto que corresponde a cada acción mientras estén en posesión de ellas. Bueno, la sociedad mercantil, primero aclarar que esta está regida por el Código de Comercio. La sociedad mercantil es una o dos personas que se agrupan con un fin diferente. ¿Cuál es el fin? Formar una empresa, ya sea cual sea, con un fin de obtener unas ganancias y un lucro para los socios. Imagínate que tú tienes unos contadores, unos abogados, unas personas que crean software. Tú necesitas darles a ellos unas ciertas reglas, unos ciertos computadores. Entonces tú lo que quieres es organizar todo ese conjunto de recursos, ya sea recursos humanos o recursos de dinero, capital, en aras de cumplir un propósito, en este caso vender un software, ¿no? Entonces, eso tú, a través de una sociedad, lo que haces es establecer esas reglas para cumplir ese propósito. Básicamente es un vehículo. Para otras personas puede ser un medio para pagar menos impuestos, para otras personas puede ser un medio para organizar su patrimonio personal, depende para la persona. Salimos a las calles de Barranquilla y decidimos preguntarles a algunas personas si saben para qué sirven las sociedades mercantiles. No sé. Bueno, para mí una sociedad mercantil es aquella sociedad que se realiza a realizar una actividad comercial. Por ejemplo, de estas tenemos las sociedades anónimas, las sociedades limitadas. En Colombia existen unos principios y tipos de societarios que nos orientan a la creación de nuevas empresas de nuestro país. Existen diferentes tipos de societarios en Colombia, que es sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad comandita, sociedad simplificada o la SAS, y entre otras que igualmente regula el Código de Comercio. Dependiendo del tipo de sociedad, tienes que dirigirte a una entidad u otra. Hay unas sociedades que requieren pasar por notaría, por ejemplo, si no me equivoco, las sociedades de responsabilidad limitada. Hay otras que simplemente tienes que acercarte a Cámara de Comercio con un documento privado, como son las sociedades por acciones simplificadas, cuyo proceso es mucho más fácil, dependiendo de la sociedad que vayas a crear. Dentro de las herramientas creadas por la ley colombiana, se destacan las sociedades por acciones simplificadas SAS como un nuevo tipo societario que se incorpora a las alternativas que tienen las pymes y los emprendedores al momento de comenzar una empresa. Las SAS presentan un esquema sencillo, flexible y digital que otorga ventajas frente a los otros tipos societarios existentes. La SAS, que es la que la más reciente, la que el legislador creó más recientemente, y es la que más se utiliza hoy en día porque no requiere de tantas formalidades para su creación y porque a diferencia de las demás, el reglamento de esta se cuadra al libre arbitrio de la persona que lo está creando, porque puede ser creada por una sola persona o por el legislador. Bueno, en Colombia se plantean diferentes clasificaciones. Las principales son sociedades de capital y sociedad de personas. Básicamente, el elemento fundamental que diferencia a estas sociedades es
Efectivamente, en un lado, la sociedad de capital, el elemento fundamental y digamos lo que te va a conceder a ti más derechos o sobre la sociedad va a ser el capital que tú aportes. Mientras que en las sociedades de personas, tu capacidad de control, digamos, o de influencia sobre la sociedad va más asociada a tus calidades personales, a tus cualidades personales. La SAS, por ser una de las sociedades más nuevas en Colombia, facilita la creación de empresas que se abren por los bienes y servicios colombianos, por medio de la negociación de tratados de libre comercio, logrando así un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial que puede ser utilizada por empresas micro, pequeñas, medianas y también por las grandes, brindándole a las empresas las ventajas de sociedades anónimas tanto en aspecto legal como en mejoras. Podríamos decir que existen diferencias, sí, y bastante. De hecho, la más común y la más usual dentro de la sociedad es la sociedad SAS, que la conocemos los colombianos y pues que igualmente todo esto está regido por el Código de Comercio, que esta busca es la disminución de documentación, disminución de lo societario y pues igualmente también busca un lucro para los socios. Pues es importante dentro de esta sociedad, la SAS, que no tiene revisión fiscal. Es lo más importante, pues que los empresarios buscan de buscar estas empresas, de agruparse por la disminución de los costos y la revisión fiscal. Entre las sociedades mercantiles de Colombia se encuentran también las sociedades de capital y las sociedades de personas. Para esto tenemos unos especialistas en derecho comercial que nos explicarán de forma detallada cómo se dan estas diferencias. La diferencia entre sociedades capitales y sociedades de personas está en el hecho en que las sociedades de personas es una sociedad que busca formarse cuidando de pronto la calidad de cada socio en el que todos los pares sean iguales. Entonces, para tomar decisiones en las sociedades de personas es muy importante que haya unanimosidad en cuanto a la toma de decisiones, mientras que en las sociedades de capitales los socios son responsables por el monto de su aporte. Es decir, si tú y yo somos parte de una sociedad y yo aporto más que tú, mi voz, mi voto, mi decisión es más importante que la tuya a la hora de tomar una decisión. En las sociedades de capital, lo determinante son los aportes de los socios, donde en este tipo de sociedades las decisiones sobre alguna modificación de estas se tomarán por la mayoría de sus miembros. Pues la participación en este tipo de sociedades normalmente se divide en acciones, las que, a diferencia de la participación en una sociedad de personas, pueden transferirse libremente sin la autorización de los socios. Con el paso de los años, los requerimientos a nivel global de comercializar productos, bienes y servicios de forma nacional o internacional ya no está siendo un problema en lo absoluto. En Colombia, los diferentes tipos societarios le dan a la persona la oportunidad de una mayor participación al momento que deciden incursionar de forma empresarial o comercial del país.